Bueno, recién lo anunciábamos, primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardáguila en este lunes, arranque de la semana. Rafa, y vamos a hablar de los principales destinos en lo que va del año para la carne uruguaya. Cerrado prácticamente ya el segundo mes del año, 64.971 toneladas, equivalente peso carcasa, lo que se lleva exportado en este año, el año pasado 82.566, pero hablemos un poco de los destinos en base a la información que proporciona INAC, porque aparecen datos interesantes. Rafa, ¿qué tal? Buen día. Sí, ¿qué tal, Martín? Muy buenos días, un saludo para toda la audiencia de Valor Agregado en Carve. Sí, esos son datos del INAC, claro, todavía parciales para febrero, pero en aduanas están los datos finales ya para el mes de febrero, son distintos porque son en tonelada peso embarque, y hay algunas cosas realmente interesantes que yo quería compartir con la audiencia. Una de ellas es que hubo un aumento en el volumen de exportación a China, habían sido 14.500 toneladas en enero, un mínimo de los últimos meses, y sumaron 18.000 toneladas en febrero. Y el otro dato significativo, me parece a mí, es que febrero ya empezó a mostrar una tendencia alcista en el valor medio de exportación de la carne vacuna para el mercado de China, tanto para el congelado con huesos, los cortes con hueso, como para el desosado, que es el grueso de lo que se exporta. En los dos casos hubo un aumento respecto a enero y diciembre prácticamente. En enero ya se había advertido una disminución de la caída de los precios, ¿no? Ya se habían mantenido estables respecto a diciembre. Y en febrero es el primer mes con una corrección al alza relativamente interesante, del entorno del 5% respecto al mes anterior, que de alguna manera se podría decir confirma lo que venimos comentando ya desde hace varias semanas, de que los pisos en los precios de exportación a China ya quedaron atrás sobre el último trimestre del año pasado. Los negocios se estaban haciendo a cotizaciones algo superiores, 200, 300, 500 dólares por encima, pero claro, esos negocios después demoran 4, 5, 6 semanas en partir, ¿no? En embarcarse, y entonces hay cierto delay en los números que se informan en cuanto a la exportación. Claro. Pero ya en febrero se empieza a advertir esa flechita para arriba en los precios de exportación a China. Rafa, y a propósito de otros destinos, es interesante ver qué ocurre, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá. En el caso de Estados Unidos crece con respecto al año pasado en igual periodo el volumen exportado un 14%, y Canadá algo por encima del 13.5%. Hay un aumento en las exportaciones a ambos destinos de América del Norte, que son además el segundo y tercer principal destino atrás de China, y es interesante notar, como decías tú, ese aumento en el volumen exportado para estos dos destinos, porque en el global de las exportaciones de carne, en los primeros 2 meses del año hay un descenso bastante significativo en el volumen, determinado por la menor producción, ¿no? Como sabemos bien, empezamos el año con niveles de faena significativamente por debajo del arranque de 2022. Y a pesar de esa disminución en las exportaciones totales, los dos países de América del Norte crecen en el volumen embarcado comparando este año con el año anterior. El dato de Canadá hay que tomarlo con pinzas porque tiene mucho que ver con el momento del año en el que se cubre la cuota, ¿no? La cuota 11.000 y pico toneladas que trabaja Uruguay. A veces se cumple más sobre fines del año anterior, a veces sobre principios de año. Pero bueno, de todas maneras es un crecimiento interesante. Y en el caso de Estados Unidos, yo creo que es más interesante aún, lo venimos diciendo ya desde hace tiempo,
todas las previsiones, las expectativas son de un aumento de las necesidades de importación de Estados Unidos este año. Claro, Uruguay está limitado por la cuota de nada más que 20.000 toneladas anuales. De todas maneras, recordemos, ya hubo algunos años en los que se trabajó fluidamente por fuera de cuota con Estados Unidos. Llegó a ser nuestro principal destino antes de que irrumpiera Rusia, ya hace algunos años atrás, ¿no? O varios años atrás. Pero bueno, quizás este año se puedan estar dando también oportunidades comerciales, no solamente dentro de la cuota, sino por fuera de la cuota. Ahí no va a depender solamente de la demanda de Estados Unidos, sino también de la demanda de China, ¿no? Claro. Si es más negocio colocar en China, se va a seguir colocando todo en China. Si Estados Unidos mejora respecto a los equilibrios con China, bueno, podrá haber alguna posibilidad adicional ahí. Recordemos, China 12% de arancel, un arancel relativamente bajo. Estados Unidos fuera de cuota, 26% de arancel. Rafa, claro. Rafa, la última, antes de cerrar el contacto. Llama la atención la caída de Israel. Con respecto al año pasado, baja porcentualmente un 72%, 944 toneladas en este año. El año pasado, a esta misma altura del año, eran 3.369. Y si miramos 2021, al 25 de febrero estaba en 3.970 toneladas. Una caída importante de un mercado tradicional como es Israel. Sí, es verdad. Israel está descendiendo, igual se ubica ahí en un cuarto escalón, ¿no? Detrás de los países de América del Norte para el congelado, pero va perdiendo relevancia, es verdad. En esta última zafra hubo varios equipos aquí en Uruguay, pero hubo en algunos casos eran los equipos especiales que hacen una producción más lenta y más corta en el tiempo, y evidentemente, a pesar de que Uruguay logró ponerse muy competitivo respecto a los demás países de la región, recordá que cuando Uruguay estaba muchísimo más caro que el resto de los países de la región, los importadores israelíes optaron por aumentar los volúmenes desde otros orígenes, fundamentalmente desde Paraguay. Ahora nos pusimos a tiro y, sin embargo, este arranque de año es bastante más lento. Yo creo que ahí puede haber habido un acuerdo con las plantas exportadoras. Recordemos que para tener a los equipos kosher en la planta se tiene que asegurar una cantidad importante de ganado pesado, y en las actuales condiciones en el país eso era muy difícil de conseguir. Entonces es factible que se hayan puesto de acuerdo entre importadores y exportadores, es decir, bueno, capaz que no es el momento para ingresar con más equipos acá en Uruguay. Rafa, gracias y retomamos el contacto luego a las 12. ¿Cómo no? Volvemos con otros temas.